Y vamos a estar continuando con el expositivo de la primera carta a los tesalonicenses. Ya hemos avanzado en esta carta y hoy vamos a meditar sobre los primeros 12 versículos del capítulo 4. Y quiero proponer esta mañana como tema el llamado a la santificación en la vida del creyente. Recordemos que Pablo, en el capítulo 3, el capítulo que ya estudiamos, nos había mostrado la situación de preocupación que tenía por los hermanos de Tesalónica y termina haciendo una oración que fue la última parte que estudiamos hace ya casi un mes. Hoy entonces vamos a retomar ese tema y notemos que la primera frase que hay en el versículo 1 es un conector. Dice, por lo demás, luego de haber orado, de haber pedido que fueran los tesalonicenses afirmados en sus corazones, entonces va a exponerle a los hermanos de Tesalónica cuál es la vida que Dios demanda, que Dios quiere y cuál es la vida que agrada a Dios. Así que esta mañana lo que pretendo a través de la exposición de este sermón es poder mostrar a través de la escritura que hay dos imperativos acá, dos órdenes donde Dios nos está llamando. El primero es a vivir la sana doctrina y el segundo a desarrollar una verdadera comunión dentro del proceso de santificación. Entonces la santificación tiene estas dos aristas y entonces la pretensión de esta mañana es poder entender cómo Pablo va a tomar los primeros 6 versículos para explicar los alcances y el imperativo de la importancia de la santificación, entendiendo la sana doctrina, entendiendo también lo que es la santificación desde la exposición de la sana doctrina. Nos mostramos, hermanos, hoy y uno ve que muchos de nosotros practicamos en ocasiones falsas santidades. Hay una verdadera santidad y hay una falsa santidad. Cuando uno mira el espectro de las iglesias de todo tipo, iglesias evangélicas, iglesias anglicanas, cuando mira también otro tipo de eclesías como la iglesia romana y otros grupos, uno encuentra que siempre hay unos énfasis que se muestran como de falsa santidad y son aquellos que dicen no hagas, no toques, no digas, no hagas, y donde los sistemas religiosos imponen su propia justicia. La verdadera santidad no hace ese tipo de situaciones, sino que la verdadera santidad enseña lo que se debe hacer de acuerdo al propósito de la escritura. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, en una ocasión yo fui invitado a una iglesia y en ese tiempo yo tenía bigote y me dijeron, cuando yo llegué allí, yo vi que el pastor me miró así y cuchicheó con otro anciano que estaba ahí, otro líder de la iglesia. Me dijeron, hermano, pues tenemos un buen concepto suyo, pero usted no puede enseñar en nuestra iglesia. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Algún problema? Dijo, no, hermano, es que usted tiene bigote. Y en esta iglesia no se puede predicar con bigote. Porque... Y bueno, uno se queda extraño y es que para ellos tener bigote era un símbolo de mundanalidad. Y uno dice, increíble esto, pero es cierto, es cierto. Entonces, esas falsas énfasis de santidad no tienen fundamento bíblico. Entonces, hoy se debe enfatizar más que en la propia justicia, en la justicia de Dios, y la santidad falsa siempre va a producir orgullo, siempre va a producir orgullo, mientras que la verdadera santidad va a producir siempre humildad, pero sobre todo debilidad. Entonces la debilidad es algo que siempre se va a mostrar en la verdadera santidad. Muy bien, hermanos, entonces quiero invitarlos a que meditemos por un instante en el primer aspecto que quiero mirar basado en los versículos 1 y 2. Cómo Pablo estructura entonces el imperativo de que la vida que agrada a Dios es una vida que está inmersa en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la sana doctrina. Entonces, la primera situación que podemos derivar
de la lectura del versículo 1 y 2 es que debemos conocer por la palabra qué significa y qué es la obra de santificación. Entonces, en todas las iglesias hablamos de santificación y decimos, sí, la santidad, vivimos de santidad, tenemos movimiento de santidad, pero ¿qué es la santidad realmente desde el punto de vista bíblico? Y ahí es donde muchas veces pasa que decimos, si una persona tiene bigote es santo, si no lo tiene no es santo, si usa la falda de tal manera es santo, si no la usa de tal manera no es santa. Esas son determinaciones subjetivas que no tienen nada que ver con la verdadera santidad de la Biblia. El versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Note lo que Pablo dice junto con su equipo, que en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis, es decir, mire que aquí hay un ejercicio pedagógico, un ejercicio de enseñanza de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí hay dos verbos que quiero que los subrayen ahí, por favor. El primer verbo está cómo deberos conducir, cómo conviene conduciros. El verbo conducirnos es un verbo muy interesante en el griego, es el verbo peripatein. Peripatein viene de dos palabras, peri, que significa alrededor, es una conjunción, peri, una preposición, perdón, y patein, que significa caminar. Literalmente diríamos en el español, de ahí viene pata, patein, caminar, ¿sí? Entonces, peripatein, que significa caminar alrededor de algo, alrededor de algo. Entonces, la primera cosa que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica es, ustedes deben estar pisando alrededor ¿de quién? De Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que Pablo enfatiza es, el conducirse significa caminar pisando alrededor de, y el segundo verbo es agradar. Entonces, conducirnos y agradar a Dios, y el verbo agradar es areskein. Areskein significa ser agradable, apto a una persona. Y en ambos casos, tanto el conducirse como el caminar alrededor de él, como el agradar, el sujeto es Dios. Es decir, uno debe caminar alrededor de Dios para agradarlo también a él. Y en el Nuevo Testamento, entonces, la manera de eso es entender qué significa el proceso de la santificación. Entonces, la santificación, que es el tema que vamos a tratar esta mañana, porque el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y la santificación es un verbo que es el verbo hagiazo, ahí viene hagios, santo, que significa purificar o consagrar mentalmente a alguna causa, a un propósito o a una acción en especial. Entonces la santificación es un proceso que proviene de Dios y es una obra instantánea. Escuche bien esto. La santificación es una obra instantánea y completa que sucede en el momento que la persona recibe de parte de Dios el entendimiento y la fe para poder creer. Es decir, que es una acción monérgica. La santificación no tiene que ver conmigo. Yo no decido ser santo. Dios me aparta por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para purificarme, para consagrarme, para dedicarme a ese propósito. Y el propósito es llamarnos de las tinieblas, llamarnos de la suciedad de la muerte en la cual estábamos dedicados a morir eternamente y pasarnos a la luz admirable de ¿quién? De Cristo. Entonces, es una acción instantánea, completa, que sucede en el momento de la conversión, donde Dios nos aparta, mis hermanos, del pecado para sus propósitos santos. A eso se le denomina en ocasiones la santidad posicional. Es decir, que desde el momento en que somos apartados, separados y somos declarados santos por la fe, entonces tenemos una posición perfecta. Esa se denomina la santidad posicional. Pero hay que entender varias cosas aquí, hermanos, y debemos hacer algunas precisiones. Y entonces, la situación es que aunque uno se pregunta, entonces, ¿por qué si tengo una
posición perfecta en Cristo y ya soy declarado santo y soy declarado justo por la justicia de Cristo que me es otorgada, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué tenemos que cada día el Señor y en nuestros tiempos devocionales privados pedir perdón porque hemos pecado contra la ley de Dios y hemos pecado contra el Señor? Entonces, aunque Dios nos aparta del pecado, no obstante, seguimos pecando, hermanos. Esa acción, hermanos, entonces lleva a que Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. La posición nuestra es perfecta en la eternidad. Y es perfecta en el sentido cuando Dios aplica la justicia de Cristo en nosotros y Dios toma entonces nuestro estado pecaminoso. Pero la naturaleza pecaminosa está vigente. ¿Sí, hermanos? Entonces, si usted mira a su lado, usted tiene ahí una persona que es pecadora. ¿Sí? Una persona que es depravada todavía. Hay una depravación radical en nosotros. ¿Qué implica eso? Que hay una raíz de depravación en cada uno de nosotros. Entonces, Dios aparta a la persona del pecado para sus propósitos santos. Esa es la santidad posicional. No obstante, esa acción la desarrolla Dios a través del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios para indicarnos cada día cómo debemos apartarnos del pecado y ser vivificados cada día. Vamos a ir a una escritura que nos ayuda a entender esto. En la segunda carta a los Corintios, ahí atrásito, unas hojas atrás de donde estamos. No pierda ahí Primera de Tesalonicenses, téngalo ahí con una cintica, póngale las Biblias, tiene unas cinticas que son para eso. Ponga ahí Primera de Tesalonicenses y vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 7, el versículo 1. ¿Listo, hermano? ¿Estamos ahí? Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿dónde encontramos las promesas para el creyente? En la palabra de Dios. Luego, entonces, es un imperativo que usted y yo nos preocupemos cada día por conocer qué dice la palabra del Señor. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la predicación de muchas iglesias es que los pastores enseñan, pero nunca enseñan el texto. El texto tiene que ser enseñado porque este lugar es el lugar desde donde Dios habla a través de su palabra. Nosotros solamente somos unos instrumentos, pero es la palabra de Dios la que se tiene. Entonces, dice el apóstol Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Eso implica, hermanos, que esas promesas que están expuestas, de las cuales Pablo viene hablando desde el capítulo 6, tienen una serie de implicaciones morales y éticas que debemos asumir. Entonces, la santificación obviamente es una obra de la gracia de Dios, ¿cierto? Pero tenemos usted y yo la responsabilidad de buscar esa santificación y evitar a toda costa la contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque la impureza, cualquiera que sea, afecta a todo el ser. Recordemos que somos una unidad holística. Entonces, la importancia del estudio de la palabra de Dios nos va a llevar a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si yo nunca entiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿y dónde conozco la voluntad de Dios? De la palabra, hermanos. ¿Sí? Aquí hay una iglesia en Ocaña, bueno, ya ustedes saben de qué iglesia me voy a referir. Y esa iglesia usa oráculos vivos. Entonces usted va todos los días y allá le dicen, vaya, pasen del oráculo que ya le dicen. Entonces, perdón, hermano, mire, por favor, yo necesito viajar a Bogotá, me voy en Omega o en Copetrán. Y entonces el oráculo le dice, sí. Hermano, la voluntad de Dios no se conoce de esa manera. La voluntad de Dios no la conoce la persona. Hermano, es que yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No, la voluntad de Dios está revelada aquí.
en la Escritura. Entonces, cuando alguien le quiere mostrar la voluntad de Dios aparte de eso, o le dice, hermano, es que tengo una nueva revelación para ti, o es que yo quiero revelarte algo, hermano, ya usted sabe de entrada que ese es un falso maestro, es un engañador, porque la verdad revelada está aquí, única y exclusivamente aquí. Por eso la sola Escritura es suficiente para darnos a conocer todo lo que Dios tiene. Y en el versículo 3 entonces Pablo les reafirma a los tesalonicenses y les dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Entonces, mis hermanos, un segundo aspecto es que debemos conocer por la palabra de Dios cuál es el efecto de la santificación. Entonces, debemos conocer eso. Mis hermanos, cuando el verdadero hombre o la mujer de Dios son llamados por el Señor, la morada del Espíritu Santo, la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros, que sucede en el momento de la conversión, nos aplica la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Por tanto, el ser aplicados de esa manera quiere decir que nosotros recibimos por la gracia de Dios, no por nuestras facultades, porque no tenemos, porque nosotros venimos de un estado de mortandad, estamos débiles, pero por la acción del Espíritu Santo, nosotros somos capaces, por la gracia de Dios, de hacer morir el pecado en nosotros. Y esa es la tarea esencial que nosotros debemos establecer cada día. Acompañe un momento ahí a Romanos capítulo 8, ahí más atrás todavía de 1 Corintios, Romanos capítulo 8. Voy despacio para que todos puedan llegar a la escritura. Romanos capítulo 8. Y vamos a mirar los versículos 13 en adelante. Pablo entonces viene hablando de lo que significa vivir en el Espíritu. Comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y desarrolla toda esa idea en el capítulo 8. Y al llegar al versículo 13, dice lo siguiente, porque si vivís, es decir, si ustedes quieren seguir viviendo conforme a la carne, ¿qué sucederá? Van a morir. Esa es la sentencia. Más, es decir, hay una situación de contraste o oposición, más si por el Espíritu, note, por el Espíritu, hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne, ¿cuál será el resultado? La vida, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Y aquí entonces entramos en una situación muy importante, porque entonces el título de hijo de Dios no depende de si yo me congrego fielmente en una iglesia cada 8 días, si me sé los himnos, si hago actividades, no. Ese es el gran problema que tenemos hoy en el evangelismo moderno, en el evangelicalismo moderno, y es que mucha gente piensa que es hijo de Dios por el hecho de ir a una iglesia evangélica. Y yo no quiero, hermanos, tengo la responsabilidad moral de decirles lo siguiente. El hecho de que usted venga aquí no lo hace hijo de Dios. No, hermano, yo no puedo engañarlos de esa manera. El hecho de que usted venga domingo a domingo acá no quiere decir que sea hijo de Dios. Miremos el versículo 13. El versículo 14, perdón. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados, conducidos, peripatein, los que siguen caminando alrededor de ¿quién? De Cristo y su evangelio. Los que viven vidas que areskein, de agrado a Dios, son los que son llamados hijos de Dios. Entonces, aquí hay un asunto importante, y es que yo en alguna ocasión les dije que yo, aunque llevo muchísimo tiempo en el evangelio, hasta hace muy poco entendí esto. Porque yo sí tuve una cultura religiosa de años. Yo casi que me criaron con compota evangélica, pero no era hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios implica haber nacido ¿de qué? De nuevo. Haber entendido el evangelio de Cristo.
haber entendido lo que significa la santificación, porque muchas de mis obras, de mis extensas obras, eran obras de la carne, eran obras de impiedad, eran obras de una falsa santidad, donde uno pasaba y uno casi que entraba a la iglesia y cambiaba la actitud, ¿no? Y eso es una situación muy, muy terrible, hermanos, porque vive un mundo de hipocresías. Entonces recordemos que en la antigua Grecia a los actores se les llamaba hipócritas. ¿Y por qué? Porque los hipócritas usaban hipócrisis. La hipócrisis eran unas máscaras de madera o de papel que hacían de algodón, hacían y se las colocaban e imitaban ser otra persona, se vestían de manera diferente y por eso se llamaban los hipócritas. Antes a los actores les decían hipócritas. De ahí viene la palabra de la doble cara, la doble moral, el representar algo que yo no soy. Entonces, esas actitudes son impresionantes y es lo que tenemos que erradicar de nosotros. A nosotros como familia nos ha costado. Pero en la medida que hemos ido entendiendo el Evangelio, en la medida que hemos entendido la Escritura, en la medida que nos hemos consumido en la Escritura, entonces, hermano, y en la medida que hemos sido enseñados frecuentemente y dejando aparte la emoción y el activismo y todas las cosas, porque las iglesias hoy están saturadas de activismo y saturan a la gente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, mañana, tarde, club de no sé qué, encuentro de todo el mundo, y hay una cantidad de actividades que usted mira la agenda y usted no tiene un lugar donde usted pueda reposar en Dios. Ser hijo de Dios implica tener tiempo para hablar, para tener intimidad y comunión con Dios. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, mediante el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Una palabra aramea de intimidad, ¿sí? De reconocer que yo no soy digno de recibir el hecho de haber sido recibido en la familia de Dios, pero que ese Padre amoroso, grande, hermoso, sublime, maravilloso, me recibió sucio, ensangrentado, con toda la pudredumbre del pecado y me recibe en sus manos y me dice, tú eres mi hijo porque has creído en Cristo. Eso es una bendición impresionante, hermanos. Entonces, la adopción la conocemos por eso. Entonces, debemos andar, hermano, en novedad de vida pensando en la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. La resurrección nos lleva a eso, hermano. Entonces la santificación tiene dos dimensiones inseparables, pero que son distinguibles. Hay dos cosas que son inseparables, pero se pueden distinguir. El primero de ellos, por un lado, es la mortificación. Hablamos al comienzo de la carta a los tesalonicenses de ese tema, no lo vamos a repetir, pero sí quiero mencionar que recordar que la mortificación es el debilitamiento, la desobediencia que todos tenemos y la muerte gradual del y continua del pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es una obra sobrenatural en la cual Dios, a través de su Santo Espíritu, nos da a nosotros la fuerza, la convicción, inclina nuestro corazón, ya no a obedecer al pecado, a obedecer a la carne, sino a obedecerlo a Él. Pero eso es un asunto, hermano, que tiene que ser una vez comprendemos el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy no se está predicando el Evangelio desde los púlpitos. Hoy no se le está enseñando a la gente las implicaciones del pecado. Hoy simplemente le dicen a la gente, mira, tú eres una persona bella, eres un campeón, tú tienes el power de Dios en tu corazón, camina adelante. Entonces todo eso es humanismo, todo eso es humanismo. La Biblia nos dice a nosotros que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice también que solamente hay
una sola solución para el problema más grande de nosotros, y es colocar nuestra fe en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso esta cruz está ahí no como un elemento decorativo, sino para recordarnos que es a través de lo que sucedió en esta cruz hace más de 2000 años, donde Cristo sufrió y murió y se entregó voluntariamente por el pecado de sus elegidos. Y por eso, hermanos, es que nosotros hoy pasamos de novedad de muerte a novedad de vida y vida eterna. Le damos la gloria a Dios por eso. ¿Amén? Muy bien. Entonces, mis hermanos, la mortificación es un asunto que todos los días debemos tener. Yo antes no era consciente de eso. Yo vengo de una denominación donde nunca se nos hizo, es más, yo estaba echándole cabeza y todavía, cuando hablamos de la mortificación, los pastores, las personas, nunca. Eso es triste. Es triste que personas que hemos salido de institutos y seminarios no tengamos en cuenta eso. Hoy me preocupo siempre cuando trato de hablar con una persona de hablar de ese tema, porque para mí fue descubrirlo hace relativamente poco de la lucha que debemos tener por mortificar, por debilitar el pecado en nosotros. Pero de otro lado, también tenemos la vivificación, que es el avivamiento espiritual del creyente en la gracia, que lo renueva para obedecer y practicar la vida de santidad. Entonces aquí también hay otro error. Por un lado no se habla de la mortificación del pecado en la iglesia. Piensen por un instante de las iglesias donde ustedes estuvieron, ¿cuántos mensajes sobre la mortificación del pecado escucharon? Les pregunto, con sinceridad. Yo no escuché ninguno. No escuché ninguno. Para mí la mortificación, yo la estudié como concepto, pero nunca para verla como una parte que es una tarea diaria, continua, permanente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo tenía una situación, como todos tenemos áreas débiles, y en el área débil mía, entonces yo nunca entendía que tenía que mortificar esa área. ¿Y cómo la estamos logrando con mi familia? Por ejemplo, apartarnos tanto de la televisión. No porque la televisión sea mala, lo que pasa es que no hay nada que ver para el crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, nosotros cero películas, por ejemplo, de escenas sexuales, escenas de cosas, nada, eso ya. Y entonces es una forma de mortificar que la carne. Y en el área mía me ha servido muchísimo. Y eso tenemos que hablarlos como familias. ¿Qué estamos haciendo? Cada uno de ustedes y yo sabemos cuáles son las áreas de debilidad, las áreas donde más pecamos, las áreas donde tenemos dificultades, y tenemos que evaluar a la luz de la palabra, bueno, ¿cómo manejo yo este problema? Porque es que el problema de la santificación es algo que es real, hermano. La Biblia nos ordena y nos dice que usted no va a ver a Dios porque usted sea evangélico, ni porque usted ofrende, ni porque usted sepa los signos. Usted verá a Dios solamente si tiene una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad no es un asunto que yo puedo tomar o no tomar, es un asunto que es prioritario, por eso hablo de imperativos. Y el imperativo de la sana doctrina me lleva a que debo conocer por la palabra cuál es el efecto de la santificación. Entonces, el avivamiento espiritual, hermano, que es la vivificación, no es saltar. En muchas iglesias dicen, no, es que estamos en avivamiento, saltemos, demos gritos de júbilo, brinquemos, pasemos por ahí, que caiga fuego del cielo. Hermano, eso son tonterías. Esos son las catarsis emocionales que manejan en la iglesia. Que baje fuego, que baje escarcha, que... Mis hermanos queridos, el avivamiento no es eso. Cuando ocurrió el día de Pentecostés, después del mensaje de Pedro, hubo realmente un avivamiento. Y el avivamiento llevó a que 3,000 personas respondieran a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Entonces el verdadero avivamiento a través de toda la historia no es brincar,
ni saltar, ni lanzar gritos de júbilo, ni levantarse, ni nada de eso. No, no, ese es el falso avivamiento que enseñan las iglesias. El verdadero avivamiento espiritual del creyente en la gracia es el que lo renueva para escuchar la voz de Dios, pero no solamente para escucharla, sino para obedecerla. Entonces, cuando usted obedece algún mandamiento de la palabra de Dios, cuando usted obedece alguna práctica que en la palabra de Dios es enseñada, cuando usted en un sermón dice, oiga, esto que el Señor me habló esta mañana en el culto, y empieza a practicarlo, entonces usted es una persona que está ¿en qué? En avivamiento, porque el avivamiento quiere decir que tiene novedad de vida. Ahora su vida es cambiada y transformada para agradar a Dios, no para agradar al hombre, ni para agradar a una denominación. Vive para agradar a Dios. Entonces el avivamiento espiritual del creyente lo renueva para obedecer y practicar la vida de santidad. ¿Es un trabajo difícil? Sí. ¿Es un trabajo que a veces uno como que ve que no hay nada? Sí. Pero hermanos, recordemos que no estamos para agradarnos a nosotros, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 3 termina diciendo, haciendo un llamado, y es que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, la palabra esposa no está en el original, lo que está en el original es la palabra seucos, que es vaso, que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Y eso implica, hermano, que aquí el asunto es amplio, porque debemos apartarnos de toda inmoralidad sexual. Quienes hemos mordido el polvo en este pecado, sabemos que una de las cosas que debemos cuidarnos muchísimo es cuidar nuestros ojos y nuestras manos. Una de las cosas donde somos más sensibles los hombres es en los ojos. Los ojos son nuestra área de debilidad más grande, en unos más, en otros menos. Pero es muy importante entender eso y también cuidar los ojos de nuestra familia, El término que aparece ahí como fornicación es un término amplio en el griego, es la palabra porneia. Y la palabra porneia implica no solamente la fornicación de personas solteras y el adulterio, sino implica la homosexualidad, el lesbianismo y toda tendencia no solamente física, sino también mental. Que ahí está el problema. Porque la mayoría de nosotros pensamos que todo este asunto de la pornografía, de la porneia, es solamente física. No, hermanos. Empieza mentalmente. Es más, muchas veces nosotros podemos estar adulterando por años y años y no darnos cuenta del asunto. ¿Y cómo llegué yo a esa conclusión? Por mí mismo. Porque uno guarda esas situaciones en su mente y su corazón. De hecho, el Señor Jesús ya había hablado de este tema. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 para entender esta situación que se está dando. Y esto es un problema que no se trata desde un púlpito. A veces, porque, es que si hago esto, hago lo otro. No, hermanos. Precisamente hemos caído muchas veces en pecados como este, precisamente porque ha habido falta de entendimiento sobre esto en las iglesias. Y a mí eso hoy me duele porque yo entiendo que muchas veces es mejor ponerse uno colorado y que le digan las cosas a uno de frente y no que lo dejen caer al abismo y no le digan o le señalen, no le adviertan los peligros que hay en esto. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde hay un incentivo mayor a este asunto porque todo lo que se oponga al proceso de Dios y a la estructuración de los conceptos de Dios están a la orden del día. Para el tiempo de Jesús ya había esto y Jesús entonces va a hacer una precisión muy importante sobre esto.
El concepto que había antes de adulterio era el acto físico como tal. Pero Jesús, de una manera muy especial, entonces va a establecer varias cosas. Entonces, lo primero que dice, por tanto, y va a utilizar dos expresiones metafóricas muy interesantes. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Y qué pasa con el ojo izquierdo? ¿Será que el ojo izquierdo no hay que sacarlo? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Cuando dice la derecha, y también dice, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? En el infierno. Y lo dice Jesús, lo dice Jesús. Entonces, cuando habla del ojo derecho y la mano derecha, es la parte de nuestros sentidos que son más hábiles, porque el ojo es el espejo del alma. Entonces, lo que está diciendo no es que me saco un ojo y quedo tuerto y entonces ya no voy a seguir pecando, no, no es eso. O que quedo manco y no, es simplemente que la habilidad que tengo, que está sujeta al pecado, sea mortificada de tal manera que ya no use la mano, la habilidad que tengo práctica o la forma de mirar para precisamente usarla para beneficio de satisfacer mi carne. Una de las cosas en las cuales tenemos que luchar mucho, hermanos, independiente del área de debilidad que tengamos, es no gratificar nuestra carne. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me agrada? ¿Qué cosa me lleva aquí a caminar rápidamente y luchar contra eso? No es fácil, hermano. Es una obra sobrenatural que Dios tiene que obrar. Y yo muchas veces he tenido que decirle llorando al Señor, botado en un piso, decirle, Señor, yo no puedo más, pero si tú no me ayudas voy a fracasar. Y Dios ha sido misericordioso, hermanos. Pero es una tarea de todos los días. Es una tarea continua porque siempre esas situaciones serán parte de nuestra lucha diaria. Por eso todos los días necesitamos colocarnos la armadura de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, para luchar contra las áreas de debilidad. Porque la única área de debilidad no es la fornicación o el adulterio, hay muchas, la envidia, la codicia, y de hecho la codicia es la madre, es la que coloca toda la base para que las otras cosas se incentiven. Y no hay que echarle la culpa al diablo. El diablo jamás nos hace pecar. Hermanos, bájese de esa nube. Pecamos nosotros. Jairo, Pedro, Marta, María, Toño, nosotros somos los que pecamos. Satanás solamente ¿qué hace? Nos toca el hombro. Y me dice, Jairo, mire, y ahí es donde está el juego. Por eso es el tentador. Él me toca. Me dice, mire tal cosa. Mire tal cosa. Entonces, cuando yo soy codicioso, me va a mostrar siempre asuntos donde yo quiero tener eso. Y no solamente mujeres, es posesiones, es cosas, es muchas situaciones de todo orden, porque la codicia, por eso es el 10º mandamiento que encierra la segunda tabla, ¿cierto? Porque la codicia es lo que todos los seres humanos tenemos, y por la codicia es que invalidamos la ley moral de Dios en muchas cosas. Entonces, mis hermanos, la santificación tiene que ver con cuidar el corazón. Mis amados, cuidemos el corazón. Oremos unos por otros de verdad para que todos nosotros cuidemos el corazón de nuestros niños. A mí me preocupa que a veces somos demasiado descuidados, sobre todo los que tienen padres e hijos pequeños, y yo lo veo también con mis nietos, porque es que ya no se puede permitir uno decir, no, voy a poner dibujos animados, Disney Channel, y el niño está ahí, ¿qué está recibiendo Disney Channel? ¿Qué tiene Disney Channel hoy? Padres de familia, abuelos que estamos aquí. ¿Saben cuál es el contenido de Disney Channel? El 90% de su contenido de tipo sexual, de tipo homosexual, que es lo más terrible. Pero los padres pensamos que porque el niño está viendo dibujos animados, está viendo un programa sano. No, hermano, no se equivoque. Hoy en día no hay nada neutral.
Hoy en día hay situaciones intencionales de parte de las grandes productoras porque están en una guerra y estamos en una guerra de tiempos finales. Es que lo que la gente no entiende es que estamos viviendo tiempos últimos, donde precisamente hay una guerra espiritual profunda. La guerra espiritual no es zapatear ni cortar la cabeza al diablo, como muchas iglesias lo hacen de manera absurda. La guerra espiritual está en orar cada día, enseñar la palabra a nuestros hijos. Padres que no están enseñando la palabra en sus casas, hermanos, ustedes están en grave peligro, hermano, y se lo digo mirándolos a los ojos en esta mañana. Si ustedes, padres de familia, varones que están aquí, no tomamos la tarea de instruir a nuestros hijos, de llevarles la palabra, de darles consejos, de sentarnos, hermano, estamos en peligro de perder a nuestros hijos. Es una guerra sin cuartel, no hay descanso, pero nosotros estamos contentos. No, yo llevo a mi hijo cada 8 días a la iglesia y él está bien. No, hermanos, no. Vean, le digo así, no se equivoque, hermanos. El hecho de que su niño venga aquí no garantiza que esté entendiendo el evangelio. Y es responsabilidad de los padres, de nosotros los pastores de cada iglesia local, de cada iglesia familiar, enseñar la palabra de Dios. Así que esta mañana, hermanos, quiero llamarles, hermano, en el amor del Señor a esa tarea tan hermosa y es formar la vida de santidad de nuestras familias y estar atentos en todas las cosas que se dan. La Biblia nos dice también en el versículo siguiente que debemos tener a nuestras esposas, a nuestros vasos, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí, hermanos, hay que entender que muchas de las cosas que hoy en día se está viendo en la sociedad, es que muchas mujeres están siendo seducidas, y estoy hablando de mujeres de la iglesia, seducidas por la moda, seducidas por muchas situaciones que producen concupiscencia en el sexo opuesto. Ahora, esa no es la disculpa, pero sí quiero llamar la atención a eso, que por lo menos en esta iglesia aconsejamos que la mujer se vista con decoro, ¿sí? Con decoro. Puede vestir elegantemente sin ser una persona que muestre las cosas. Aquí en Ocaña tenemos iglesias donde es un desastre y uno mira, bueno, estas personas son creyentes. Yo digo, bueno, perdóneme, pero excúseme, ¿sí? Y es precisamente por la situación que se está. Entonces, mis hermanos, los hogares cristianos debemos tratar de recobrar las cosas para no vivir en pasión de concupiscencia, de deseos, como los gentiles. Nuestras esposas deben ser vasos, por eso aquí en la primera carta no se habla de esposa. La palabra esposa se traduce como seucos, como vasos, donde debemos darle que santidad, que es la palabra que estamos hablando, y honor, que es la palabra time, es decir, darles valor. ¿Por qué razón? Porque en la sociedad griega la mujer era un instrumento solamente de placer y de procreación. No, aquí cuando dice que debemos tener la esposa en santidad, yo no quiere decir darle un honor máximo como hija de Dios también. ¿Cómo miro yo a mi esposa? Por ejemplo, cuando todos los hogares tenemos problemas y dificultades, cuando yo estoy haciendo un reclamo a mi esposa o mi esposa me está haciendo un reclamo a mí, ¿cómo me hace el reclamo? Tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo, entendiendo que mi esposa, por más que haya sido el problema y haya escalado tremendamente, tengo que entender que voy a hablar con una hija de quién? De Dios. Y llamarla y exhortarla como se hablaría con una hermana en Cristo, porque eso es lo que es mi esposa. Entonces, los varones que estamos aquí tenemos el privilegio de dormir con una hermana en quién? En Cristo. Y las hermanas tienen el privilegio de dormir con hermanos en qué? En Cristo. ¿Sí? ¿Cómo se expresa usted de su hermano en Cristo? Ah, este pegote, este no sé qué, este ojote que está ahí, ¿sí? Yo hasta hace poco me di cuenta que mi esposa odiaba que yo roncara. Yo no sabía que roncaba. Además, nunca me he escuchado.
pero mi esposa tuvo el valor de decirme que odiaba que yo roncara. Bueno, es un avance, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora yo trato de no roncar tanto de invierno. Sí. Entonces, pero yo digo, bueno, me preocupo, digo, bueno, voy a tratar de no comer tarde, porque son cosas, y eso implica tener honor, ¿sí? Mirarla para buscar también su buena calidad de vida. Tiene que ver también con todo eso. Muy bien, versículo 6, entonces llegamos a mirar que finalmente debemos apartarnos también de herir, de agraviar y engañar también a los hermanos. Note que entonces el efecto de la santificación no solamente para el hogar, sino también es la esfera pública, la esfera social. Entonces dice la escritura que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor, note, el Señor es que vengador, es vengador de todo esto. Y entonces tenemos un problema, es que cuando yo agravio a un hermano, y cuando la palabra ahí es una palabra que es pleontequeo, que es el tomar una ventaja codiciosa sobre otro y de poner el pie sobre él, ¿no? Es la palabra. Si leyéramos textualmente en el griego dice que ninguno coloque el pie en nada sobre su hermano, es decir, que ninguno, ¿cómo diríamos coloquialmente? Ninguno se la monte, ¿sí? Que es la palabra que está ahí, hipermanei, colocar el pie sobre otra persona. Entonces, no debemos tomar ventaja codiciosa tampoco, porque Dios no nos ha llamado a vivir ni a practicar cosas inmundas. Dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. La palabra inmundicia es un término griego, es acarsia, que significa tener cosas que son contaminantes. Dios no nos llamó a eso. Entonces, ¿Dios nos llamó a qué? A santificación. Por favor, subraye ese versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y concluimos, hermanos, diciendo que la santificación es un imperativo de la verdadera comunión. Entonces debemos conocer por la palabra las implicaciones espirituales de la obra de santificación. Primero, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y vivir en la inmundicia del pecado implica que estamos desechando a Dios. La meta principal de cada creyente, y lo hemos recalcado mucho y lo seguiremos recalcando, no es ir al cielo, hermanos. Uno escucha al pueblo evangélico, ¿qué es lo que usted? No, ir al cielo, ir al cielo. No, hermanos, la meta única, la meta propositiva no es el cielo. El cielo es un lugar. Es un lugar. ¿Cuál es entonces la meta primordial o propositiva? Es que el creyente sea conformado a la imagen de Cristo. Por favor, hermanos, no se saque este principio de la cabeza. Es que el creyente sea conformado a la imagen de Cristo. Y cuando hablamos del creyente no estamos hablando del hombre, es para todos, para las mujeres, para los niños, ser conformados a la imagen de Cristo. Vamos a leer una escritura, yo la voy a buscar por ustedes, Romanos 8, 29, creo que ya el hermano Elías lo ha trabajado bastante en el Ordo Salutis. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Y nos dice, para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Note, ahí está. Subrayelo, por favor. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es muy importante entender ese aspecto. Entonces, Dios no nos llamó a contaminarnos y hay que entender que al ser la santificación una obra de la gracia de Dios, no quiere decir que nosotros seamos pasivos en la santificación. Por el contrario, hermanos, Dios nos ha llamado a participar en nuestra santificación. La gracia de Dios nos compromete en una actividad enérgica, diaria, continua, que nos capacita para vivir de manera piadosa. Recordemos que el énfasis es que nosotros desarrollemos la piedad. Cuando hablamos del desarrollo de la piedad, estamos hablando de tener en cuenta la gloria de Dios en todos los aspectos.
Por eso en Filipenses capítulo 2, el versículo 12, quiero que ponga atención a esto, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, es decir, en cada uno de nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera, hermanos, que la santificación posee un patrón particular. Todo creyente debe perseguir buenas obras que la Biblia requiere de nosotros. Y estas se llevan a cabo en obediencia a la ley moral de Dios y son importantes por muchas razones en nuestra vida cristiana. Nuestra obediencia a Dios debe ser un deber y a la vez ser placentero, de manera que nosotros luchemos contra todas las amenazas que tenemos en el proceso de santificación. Termina diciendo esta porción, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido a Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor fraternal debe ser abundante. Y termina diciendo entonces que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Note que ahí en la cotidianidad, en las vocaciones, debemos siempre trabajar en santidad para la gloria de Dios. Uno puede ser santo, como decía, no decía Lutero, no colocando cruces a lo que hacemos, sino siendo excelentes en las cosas, en la forma como realizamos nuestras labores, como ejercemos nuestras vocaciones. Entonces, no hay diferencia en esto, hermano. En la santificación, un ama de casa o una profesional o una persona que maneje cualquier habilidad son iguales. Son iguales, ¿por qué razón? Porque en todo caso la santificación me lleva a entender que todo ese proceso de hacerlo bien en cada uno de mis labores, en cada una de las actitudes, hacerlo para la gloria de Dios, va a ser presentado como una ofrenda de adoración a Dios. Entonces terminamos diciendo la santificación perfecta y completa va a ser la herencia gozosa que todos vamos a tener. Cada santo, cuando el Señor venga, será un momento importante de recibirlo, de decir, bueno, ya terminé la carrera, hasta aquí voy, y entonces ya no habrá nada mortal que oscurezca la vida o la luz, o oscurezca la luz de Cristo en nosotros. Nuestro estado será totalmente perfecto cuando Cristo venga. Pero recordemos, tenemos que trabajar todos los días en nuestra santificación. Es una tarea de mañana, de tarde, de noche, donde tenemos los medios de gracia, la oración y la palabra de Dios, donde tenemos la iglesia, donde tenemos el ayuno, donde tenemos muchas herramientas para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿A ustedes les gustan los gimnasios? ¿A quiénes les gusta practicar gimnasio? Parte de Edwin. Bueno, es momento de levantar, ¿qué? Entonces hacer ejercicios todos los días. Levantar, ¿qué? Les voy a recomendar un ejercicio para sacar músculo. Levantamiento de Biblia. Todos los días, hermano. Ese levantamiento de Biblia fortalece el músculo espiritual que es el corazón. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu bondad y misericordia. Agradezco, Señor, el privilegio que tenemos de ser tus hijos, pero también, Dios mío, de que nos hayas hoy hablado y exhortado. Y reconocemos, Señor, que nos falta muchísimo todavía en nuestro proceso de santificación. Pero también queremos pedirte esta mañana que nos ayudes. Luchamos con áreas débiles, luchamos contra un pecado terrible que ya fue vencido en la cruz del Calvario, porque sus efectos todavía se dejan sentir en nosotros. Pero Señor, ayúdanos a refugiarnos en ti, en tu palabra, en tu consejo. Danos un corazón obediente, Señor. Como congregación te pedimos que nos des un corazón obediente para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores esposas, para ser mejores hermanos en Cristo. Y Señor, ayúdanos que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Ya. Dios les bendiga, hermanos.